Está bien, gracias, profe. Bueno, como no hay más preguntas, voy a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo ahí? Sí, profe. Bueno, nuestra materia que es transmisión de energía eléctrica, lo que vamos a ver ahora específicamente son las líneas de transmisión y más específicamente las líneas de transmisiones aéreas. Entonces, aquí están los capítulos o las unidades. Son 6 en total, que es, vamos a ver la primera parte, vamos a ver una introducción a la línea de transmisión y vamos a ver un poquito lo que corresponde a nuestro sistema eléctrico nacional, a todo lo que es el sistema de transmisión, nuestra red de transmisión, que se llama Sistema Interligado Nacional o su sigla SIN. Después, en el capítulo 2 vamos a ya a comenzar a hacer cálculos. La unidad 1 es prácticamente es pura teoría. Vamos a ver mucha teoría, vamos a hacer análisis de fenómenos eléctricos y magnéticos que están asociados a las líneas de transmisión para que después podamos hacer un mejor estudio y para determinar ya los parámetros en el capítulo 2 que compone una línea de transmisión, que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia, y a través de eso podemos calcular ya la impedancia serie y la admitancia paralelo para poder después pasar a la unidad 3, donde podríamos ya con esos parámetros hacer una representación de las líneas, que como dice ahí en la unidad 3, representación de líneas cortas, medias y largas, es la clasificación que se tienen, además de la clasificación por la tensión de transmisión, por la longitud de la línea. Son dos factores muy importantes. O sea, una está asociada con la otra. Las líneas largas normalmente se transmiten a muy alta tensión para evitar las pérdidas. Y las líneas cortas y medias en un voltaje más reducido. Después en la unidad 4 vamos a ver un proyecto mecánico de una línea aérea de transmisión. El proyecto mecánico está referido a todo lo que es tensiones que están asociadas a las estructuras, los conductores en los vanos de la distancia de separación entre las estructuras, el comportamiento que tienen esos conductores aéreos suspendidos, que es la ecuación de la catenaria. Vamos a ver ecuaciones exactas y ecuaciones aproximadas para un cálculo rápido y un valor aproximado. Después en la unidad 5 es un capítulo, lo diría así, vanguardista, porque vamos a ver alternativas no convencionales para transmisión de energía eléctrica. O sea, ¿qué se está viendo en el mundo para llevar energía eléctrica de los puntos de generación a los puntos de consumo, que normalmente están muy distanciados? Entonces vamos a ver alternativas. Nosotros lo que vamos a ver, sabemos las convencionales y vamos a ver las que no son muy convencionales y las que están en estudio actualmente en el mundo. Entonces vamos a ver una pincelada en esa unidad 5. Y por último, en la unidad 6 vamos a ver un estudio de un anteproyecto de una línea de transmisión, o sea, cuáles son los componentes del anteproyecto, qué tópicos deben ser abarcados en eso, cómo generar un documento que vamos a llamar a partir de eso una especificación técnica, que posteriormente servirá como base para el proyecto ejecutivo en sí. O sea, el anteproyecto sería una previa al proyecto de una línea de transmisión. Es como todo proyecto,
normalmente sigue, ¿verdad? Y específicamente, más específicamente para la línea de transmisión. Hay varias premisas que deben ser definidas en este anteproyecto y que servirán de base para después realizar el proyecto en sí. El proyecto sería el proyecto ejecutivo. Bueno, el sistema de evaluación, como siempre, 2 pruebas parciales y un trabajo práctico. Y aquí me quiero detener un poco porque he visto y quiero consultar con ustedes. El sistema de evaluación se modificó. Pregunto, porque antes eran 15, 15, 10, sistema A, sistema B, sistema C. Después enviaron un correo diciendo que había un nuevo reglamento interno y ese nuevo reglamento interno hay modificaciones en la evaluación. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber. Había quedado en 15, 15, 10 para algunas materias el semestre pasado. La mayor parte de las tareas, de las materias, por cuenta de que se entregaban tareas y así. Pero después volvieron a modificar ellos y habían Sí, materias que tenían 20, 20, 60 y así estaban. Entonces creo que sería viable definir con coordinación eso o estaríamos viendo recién después de inscribirnos en sí, el... por eso yo estuve aguardando el mensaje del coordinador y no tuve retorno, entonces por eso también no consulté ese tema, por eso estoy, ahora que recuerdo, entonces por eso está haciendo la evaluación. Según lo que veo, o según lo que estuve leyendo, ese nuevo reglamento interno, nuestro sistema de evaluación sería eh, 15, 15. El primer parcial vale menos que el segundo. Y el trabajo práctico quedaría en 5. O sea, creo que el segundo parcial quedaría en, vamos a ver, 10, 15. Creo que si trabajo práctico que ahora vale 10 quedaría en 5. El segundo parcial tiene mayor peso que el primero, según lo que estuve viendo. Pero bueno, vamos a definir eso más adelante entonces. O sea, Ese vamos es, a tener, te escucho. ese es totalmente nuevo. Sí, si ustedes tienen acceso al reglamento interno, vean, porque es totalmente nuevo. Para mí me sorprendió porque antes era 15, 15, 10, después era 20, 20 y 60. O sea, estoy hablando de los parciales, no, 20, 20, 15, 15, 10, y creo que era 10, 10, 20, aquellos que eran de laboratorio, tengo entendido, pero ahora he visto que se modificó bastante. Pero por eso, eh, vamos a hacer la consulta de la próxima clase, podemos discutir de vuelta. Bueno, estos son los libros que le había hablado. El de Greger Stevenson, el que yo utilizo para las ecuaciones, eh, de lo que vamos a ver prácticamente los capítulos 4, 5 y 6 del programa están acá en este libro. Después también este de Luis María Checa también es bastante interesante. Conste que estos 2 libros tienen diferentes formas de llegar a las ecuaciones, pero las ecuaciones al final son las mismas. Y este que es la base de estos 2 libros también, que está en inglés, que es muy bueno también. Entonces, estos 2 libros, yo ya le coloqué este de Greger Stevenson y otro libro que sí contiene todo el programa que vamos a ver, menos el capítulo 5 que les había hablado. Ese libro no tiene y está ya ahí en el Classroom, en PDF, para consulta. Eh, por el día de hoy, si me disculpan, el tema de iniciar, yo siempre voy a iniciar las clases, espero que se conecten y después ya yo no admito más que lleguen porque, como ustedes ven, interfieren un poco, especialmente si estamos grabando. Entonces, como ahora no estamos grabando, entonces estoy dejando pasar. Pero sí, vamos a suponer, a la clase comienza a las 18 o a las 13. Entonces, yo le envío 10 minutos antes el enlace y espero 10 minutos o 5 minutos
para que se vayan conectando. Después, esto ya no voy a permitir que se conecten porque, como le digo, interfieren un poco en la presentación y muchas veces para mí estoy pensando y tratando de relacionar algo y me corta un poco la idea. Entonces, es por eso les voy a pedir que sean puntuales. Entonces, aquí escucho. Perdón. Hay compañeros que debido al vacío en el horario, ellos hicieron compromisos para el horario de las 6 y Entiendo. consultaron si es que hay posibilidad de que se les considere la asistencia durante el periodo que tengamos clase en este horario. Yo no tengo ningún problema con la asistencia. Todos los que me digan que tienen problemas, porque yo creo que no todos podemos ser autodidactas. No hace falta que me aguanten a mí para asistir a la clase, ¿verdad? Si agarras un libro y lees, eh, lógicamente que el profesor siempre da las indicaciones para lo que va a salir de teoría en el parcial o en las evaluaciones. Entonces, más que nada por eso. Pero yo no tengo problema con la asistencia. Así que conmigo no van a tener ese problema. Bueno, entonces aquí tengo los otros libros. Estas son las bibliografías complementarias, que también son libros interesantes, pero tienen una parte nomás de todo nuestro programa. Entonces son libros interesantes, especialmente para problemas, exactamente. Entonces vamos a ver un poquito ya aquí en lo que nos corresponde, que ya todos ustedes saben, que es el sistema eléctrico que va de generación, transmisión y distribución. Entonces nosotros, como ustedes ya habrán visto generación, vamos a ver ahora la parte de transmisión en sistemas de potencia. Entonces la línea de transmisión, la función de la línea es transmitir energía entre dos puntos en forma técnica y económicamente conveniente, para lo cual se busca optimizar las siguientes características. Resistencia eléctrica, está conectada a las pérdidas, está ligada a las pérdidas. La resistencia mecánica, que está ligada a la seguridad de las líneas. Y el costo, que está ligado a la economía. Entonces esos tres factores es lo que vamos a ver un poco y hablar un poquito de resistencia, de cálculo de la resistencia eléctrica. Vamos a ver en el transcurso de los primeros capítulos, resistencia mecánica en la parte en el capítulo 4 y los costos en el último capítulo. Vamos a ver los elementos constitutivos aquí parte por parte, para que vayamos identificando cada uno de ellos. Aquí yo tengo el cable de guarda o el cable de guardia o pararrayo. Hay estructuras que tienen dos pararrayos, dos cables de cable de guardia. Normalmente, cuando tienen dos, uno de ellos es un cable común de cobre, perdón, de acero, y el otro es un cable que en su interior tiene fibra óptica, conocido como OPGW, que se utiliza para comunicación, también para protección, para control, etcétera. Entonces, es muy útil ese tipo de cable, que vamos a ver también en la parte de conductores. Y después tenemos los conductores de fase. Aquí van los conductores. Entonces, de lo que tenemos de los conductores, tenemos los conductores que llevan la corriente o la tensión, y tenemos el protector o el pararrayo, que es el conductor o el cable de guardia. Después tenemos los aisladores, que en este caso se representan por esta cadena de aisladores. También vamos a ver los tipos de aisladores, las clasificaciones, los materiales utilizados. Vamos a ir viendo después en el transcurso de este capítulo 1. Después el apoyo en sí, que es la estructura, que viene a ser por el fuste, las crucetas y la cúpula. El fuste es esta parte, la torre. Y la parte de cimentación vamos a dar solamente una pincelada, y la parte de puesta a tierra. Y después tenemos los complementos o el sistema auxiliar que compone los herrajes de fijación del conductor aislador, de los aisladores, de los conductores, los amortiguadores, los anillos de guardia, los separadores, los elementos de empalme y otros, como por ejemplo los señalizadores,
que ustedes van a ver en las líneas de transmisión, especialmente llegando a Itaipú, van a ver unos globos de color naranja. Esos son señalizadores, especialmente cuando está muy cerca de rutas o avenidas, de tal forma que ningún avión no pueda visualizar. O sea, es para visualizar la línea de transmisión. Nada más que para eso. Bueno, vamos a ver la clasificación de las líneas de transmisión más utilizadas, que son en baja tensión, que son los sistemas que se clasifican hasta 1000 voltios. Nosotros tenemos 220 voltios como tensión en baja tensión. Después tenemos en media tensión, que va hasta 66 kV, y en algunos consideran hasta 72,5 en algunos sistemas. Estamos hablando por países, cada país tiene su propio reglamento. Alta tensión, los sistemas hasta 245 kV. Nosotros no tenemos 245, tenemos 220. En otros países sí hay 245, como en el Brasil, por ejemplo. Hay 340, hay 440, 460. Y después ya viene eso ya serían muy alta tensión, que va por encima de 245, como les dije. Que van en 280 kV, 360, 440, después va 500, 600, 750 y va más allá. Ya son todos los que están por encima de 245, todos son muy alta tensión. Este es un circuito equivalente de un sistema, y donde aquí le indico lo principal, que son las barras. Aquí tengo 3 barras. Barra 1, barra 2 y barra 3, que están unidas. En la barra 1 y la barra 2 están unidas por esta representación de una línea de transmisión, y estos son sus parámetros. Impedancia serie y admitancia paralelo. Este realmente es un circuito equivalente pi. La barra 3 y la barra 2 también a la barra 3. O sea, las 3 barras están interligadas. Yo tengo la barra 1 y en la barra 2 tengo generadores representados por su impedancia y por la impedancia del transformador, que probablemente sea o es transformador elevador. Entonces todos estos componentes forman todo el sistema y forman una matriz compleja, que es la que después se utiliza para hacer simulaciones. ¿Simulaciones de qué? Del sistema de protección, del sistema de corriente en cortocircuito, fase, trifásico, que ustedes ya habrán visto. Entonces, esta es una forma sencilla, simple nomás, pero el sistema en sí, la matriz compleja es muy grande, pero es la que ya se utiliza para cálculos, sistemas, programas que hacen los cálculos de corriente, para protección corriente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sale esta línea? ¿Cómo va? O si entra en corto, ¿cómo van a hacerse? ¿Cómo van a comportar las demás corrientes en el sistema, etcétera, etcétera? ¿Qué protección van a actuar? ¿Qué protecciones no van a actuar? Entonces, se utiliza para la simulación. Nosotros vamos a ir viendo específicamente lo que nos interesa a nosotros es llegar a una representación de la línea a través de su circuito equivalente pi, o también de un circuito equivalente T. Y esta parte me parece muy interesante, que nosotros hablemos un poco del sistema eléctrico paraguayo, para que conozcamos un poco cómo funciona. El sistema eléctrico paraguayo hace un plan de obras, el que está actualmente es 2021-2030. ¿Cómo hace? Hace un estudio de la proyección de demanda, que yo tengo el sistema. Hace un análisis también del estado actual, esto está en tiempo real. Y esos dos dan resultado a las obras de refuerzo necesarias. O sea, ¿qué yo tengo que hacer para atender esta demanda a futuro? Entonces, de ahí sale un plan de obras, que es la que se va cumpliendo de tal forma que el sistema no colapse por un aumento sabemos que el sistema eléctrico va aumentando. Actualmente está en una tasa de 6,6%, y puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones. Entonces, todos estos componentes
terminan en ese plan de obras y contemplan todo lo que vamos a ir viendo ahora, ¿verdad? Ese plan de obra contempla todo lo que es generación, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la central de Itaipú, la de Acaraú y la Yacyretá, que son las tres grandes hidroeléctricas que nosotros tenemos, que nos corresponde a la Itaipú y Yacyretá al 50% y el 100% de la central de Acaraú. Entonces, esto también tiene su limitación, o sea, tienen su capacidad instalada y también están limitadas por ciertas condiciones, ¿verdad? Y también tenemos una generación térmica en Bahía Negra, en Puerto Limpo, Pedro Juan, y esta Pedro Juan, lo que no sé si ya no se desactivó por el tema de la línea que ya se había hecho. No, perdón, es el Pedro Juan, no, el del Salto del Guairá, en la que estoy todavía en duda si es que funciona, no encontré información todavía. Pero sí tenemos una, es de 20,87 megawatts que era para asistir a Salto del Guairá. Después hago un despacho de potencia en las centrales. Aquí yo tengo qué es lo que yo, cómo yo voy consumiendo la energía en las centrales, en las tres centrales hidroeléctricas que yo tengo, ¿verdad? Tengo acá la central hidroeléctrica de Acaraú, por ejemplo, que utilizo el 100% con 214 megawatts. La potencia instalada de 200 megawatts, puedo extraer hasta 214 en últimas condiciones. Después tengo la central de Itaipú, que hasta ahora es de 5.172, que a un 85%, estoy hablando hasta el 2025, es un poquito inferior acá en el 2022, 2023. Y la central de Yacyretá, que se está haciendo un despacho del 90%. Entonces, tengo en verde aquí la central de Acaraú y después la de Itaipú en azul y en el rojo la de Yacyretá. Bueno, la demanda aquí está en gigawatt por año. Entonces, fíjense cómo va aumentando el consumo de carga y esta es mi potencia instalada. Este es mi límite. Entonces, según las proyecciones, yo en 2029 ya voy a tener un déficit, o sea, yo ya voy a tener una falta para cumplir con la carga. Entonces, se tiene que proyectar, por ejemplo, activar o maquinizar el brazo Añacuá y maquinizar también la represa de Iguazú, que también está prevista. Entonces, ahí entrarían en brazo Añacuá, creo que son 250 megawatts, y en el de Iguazú creo que sería 200, si no me equivoco. Esta es la demanda máxima que voy a obtener, o sea, que tuve yo del plan 2021-2030. Fíjense que va aumentando, como les dije, a una tasa de 6,6% anual. Entonces, estas son las proyecciones que se hacen de la demanda. Este estudio de carga, que sería de la demanda, estudio de comportamiento de la demanda, es muy importante para el proyecto de la línea de transmisión. O sea, yo tengo que saber en qué momento yo tengo que construir líneas, en qué momento tengo que construir subestaciones, en qué momento tengo de transmisión, en qué momento tengo que preocuparme por nuevos sistemas de generación. Y este es el de lo que le hablé, el plan maestro, este del 2021-2030, se lanzó el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, un documento muy interesante. Pueden bajar de internet. Yo tengo en PDF. Es muy interesante. En lo que se respecta a la transmisión, específicamente a transmisión. Yo quité un resumen de este y de los anteriores, así que vamos a ir viendo aquí. El sistema interconectado nacional opera con dos grandes subsistemas eléctricos por la imposibilidad de sincronizar las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. En realidad que ahora trabajan separadas, pero ya se hicieron pruebas y ya se sincronizaron estos dos subsistemas. El año pasado, en agosto, septiembre, se estuvo trabajando y se consiguió sincronizar, cosa que Itaipú hace mucho tiempo viene realizando estudios para poder realizar ese sincronismo. Ya se consiguió y seguramente van a seguir estudiando. Entonces, su sistema no es la principal fuente de generación de la central hidroeléctrica Itaipú, que opera en paralelo con el sistema brasileño. El subsistema 2 es la principal fuente de la generación central hidroeléctrica Yacyretá, operando en paralelo al sistema argentino de interconexión.
SADI se llama Sistema Argentino de Interconexión. Los generadores de la central hidroeléctrica de Acaraú fueron utilizados predominantemente sincronizados con la Itaipú a los efectos de modular el intercambio Itaipú-Andes, pero también ya se consiguió sincronizar con el subsistema 2 y el sistema de Yacyretá. Bueno, esos son los dos sistemas. Aquí tenemos una representación unifilar de los dos subsistemas, ¿verdad? Aquí tenemos las barras. Aquí tenemos la barra de la margen derecha, Itaipú, y aquí la de Villa Ayes en 500 kV. Este es actualmente, ¿verdad? Aquí tenemos, y aquí va Villa Ayes, los transformadores, la línea 220. Este en realidad es 2500 y 220, que es lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos otra barra de kilómetro 30, esta es la barra de Acaraú. Y en el subsistema 2, lo principal que tengo Ayolas, verá, tengo en 500, ya aquí faltaría la interconexión en 500 entre Ayolas y Villa Ayes. Y tengo en 220, en la interconexión que tengo Guarambaré, Carlos Antonio López, etcétera, todo el sistema sur. Está un poquito el sistema eléctrico en 2022, entonces en verde yo tengo las obras ya existentes, que es la línea de transmisión en 500 kV de Itaipú a Villa Ayes, y esta línea que va de Ayolas hasta Villa Ayes también, que es de Yacyretá, también en 500 kV. Y después todo lo que está en rojo representan las obras en 220. Pero aquí tenemos del kilómetro 30 y el kilómetro 30 hasta Coronel Oviedo, son todas estas líneas 220, ¿verdad? Que van alimentando las subestaciones de interconexión y las finales. Este es el proyecto para 2030. Tenemos las líneas de las dos líneas, las dos ternas en 500 kV de la margen derecha hasta Villa Ayes, las dos ternas de Ayolas hasta Valenzuela, donde va a ser una subestación también, subestación en 500 kV. Y de aquí, de Itaipú, la margen derecha va hasta otra subestación que está en construcción, que es la de Iguazú. Todo en línea de 500 kV. Y después la interconexión, que sería entre Iguazú y Valenzuela. Aquí se va a seccionar esta línea de Yacyretá que vaya para alimentar en 220 las otras subestaciones a través de transformadores. Creo que son de 600 megavolt-ampere. Bueno, interesante. Estos son los proyectos en ejecución. En la línea de 500 que va a la margen derecha a Valenzuela, está las estructuras ya están, falta entendido las líneas nomás. Ya creo que este año estaría lista a final de este año. Y la subestación entraría, la de Valenzuela, perdón, la de Iguazú entraría en funcionamiento en 2024. Bueno, aquí tengo la representación unifilar ya con todas las líneas de 500, como les dije, sería la de 500 entre Villa Ayes y la margen derecha. Aquí tengo la barra que representa la subestación de Iguazú en 500, que se va a unir con la de Valenzuela, como les decía. Y aquí tengo la línea de Yacyretá, o sea, de la subestación de Ayolas con Valenzuela. Y de Valenzuela se uniría a Villa Ayes. Entonces, todo sería este tronco de interconexión del sistema. Por sistema geográfico también se dividen en zonas el sistema interconectado nacional. Entonces tenemos el sistema metropolitano, que comprende Presidente Ayes, Central y Paraguarí. Después tenemos el sistema central, que está compuesto por los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caguazú, Guairá y Cazapá. Después el sistema sur por Itapúa, Misiones, Ñembucú. El sistema este, Alto Paraná y Canendillú. El sistema norte, Concepción y Amambay. Y el sistema oeste, que sería Alto Paraguay y Boquerón, de Puente de la Ande.
Los principales proyectos en 500 kb, aquí tenemos para el periodo 2021-2030, se requerirá un total de 221 obras. Esto sale del plan, como les había mencionado, de obras de transmisión y transformación discriminada, los cuadros a continuación. Recapacitación de líneas existentes o repotenciación serían 18. Vamos a hablar un poquito también de repotenciación. Las nuevas líneas de 500 kb, que son 6, 220, que son 35, y de 66, que son 36. También tenemos obras en subestaciones y también obras complementarias, que serían obras de compensación de reactivos. Los principales proyectos, todos tenemos, como mencioné, la subestación Iguazú de 500 kb para el año que viene, la línea de la margen derecha con Iguazú para el 2023, finales 2022, la subestación Valenzuela en 500 kb para el año que viene, la línea de Iguazú a Valenzuela, que son 200 kilómetros en doble eterna para el 2024, margen derecha Villa Ayes, el segundo circuito para el 2026, Ayolas Valenzuela, que sería también el segundo circuito del 2027, subestación Emboscada, 500 kb, año 2027, otra subestación en 500, Ayolas Valenzuela para el 2027 y Iguazú Valenzuela para el 2029. Esto sería el sistema para el proyecto para 500 kb, que ya vimos. Aquí es la línea de 500 para la subestación Iguazú. Después tenemos la subestación Valenzuela, la línea de interconexión entre Iguazú y Valenzuela, la doble terna de Itaipú, Villa Ayes. Eso es lo que le quería mostrar. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Entonces ese es nuestro sistema interligado, que a mi entender es muy interesante en el tema de la transmisión, tener una idea de, especialmente ustedes que van a estar que nosotros que estamos, o sea, que formamos parte de todo el sistema de potencia, entonces es interesante que sepamos. Teniendo en cuenta que el horario se nos manda hace ya tiempo, hay compañeros que adquirieron compromiso entre horario de la asistencia. Ya respondí. Kelvin, profe, algunos compañeros dicen que no pueden entrar a la clase. No pueden entrar a la clase porque yo no les habilité, porque entran tarde, es lo que ya les había dicho. Bueno, aclarado. ¿Alguna pregunta? Como les dije, materiales yo les voy a alzar, voy a ver si es que hago una grabación, como hoy no pude grabar, voy a ver qué está pasando para la próxima clase. Y voy a hacer una grabación para que puedan tener este material con lo que acabo de decir. Si hay algo más interesante también. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta con respecto a la repotenciación. Sí. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué labores se realizan para Bueno, me voy a esa adelantar línea? porque vamos a hablar de cualquier forma, pero te respondo. La repotenciación de las líneas significa, todas las líneas de transmisión tienen una limitación, ya sea, y normalmente la más importante es su límite térmico. O sea, los conductores establecidos por los fabricantes te dicen que la temperatura de máxima está en los 90 grados centígrados. Entonces, cuando vos transmitís mucha potencia por una línea de transmisión, estos conductores se calientan y al calentarse van aumentando, además de la temperatura externa, van aumentando su temperatura de conducción. Y esa temperatura puede llegar a puntos críticos si, por ejemplo, en condiciones adversas, como por ejemplo cuando no hay viento. Cuando hay viento, hay un sistema de refrigeración natural. Estas líneas pueden trabajar a su límite térmico, pero no por mucho tiempo, porque si no los conductores se dañan. Entonces normalmente se recomienda no más de 50 minutos que puedan operar. Entonces ese límite de transmisión
que normalmente ocurrió un poquito en los años antes de que tengamos la línea de 500 kV. Todas las líneas 220 estaban operando al máximo. No sé si ustedes se acuerdan cuando habían tantos cortes de energía, era porque las líneas estaban operando a su límite térmico. Para mejorar estas condiciones, lo que se hace es sustituir los conductores que tienen esa limitación de temperatura por conductores termoresistentes que pueden llegar a operar hasta 150 grados, inclusive un poco más dependiendo del tipo o la marca de los conductores. Entonces ahí yo puedo transmitir utilizando la misma estructura, pero puedo llevar mayor cantidad de potencia. A eso se le llama repotenciación. Sustituir los conductores por otros conductores que permitan llevar mayor cantidad de potencia, utilizando, porque otro problema que tenemos es cada vez más vamos a tener menos espacio para construir líneas de transmisión. Y a lo mejor es mucho más económico y mucho más factible es repotenciar la línea que construir otra línea en paralelo a la existente. ¿Responde? Sí, profe, muchas gracias. Muy buena tu pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a concluir por el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario. ¿Está bien? Dale, profe, está bien. Bueno, feliz resto de jornada. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vale, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias.